¿Cómo se lo transmiten? A través de ese torrente sanguíneo, como les venía diciendo. Entonces, esa comunicación directa que existe es lo que puede ocasionar un impacto positivo o negativo. Si la mamá recibe una noticia de pronto que es un poco traumática, en el sentido de pronto que impacta la parte emocional, y como es un periodo de que está sensible, ella directamente, esa noticia que puede ser impactante, se la va a transmitir a ese futuro bebé y puede ocasionar en él algunas situaciones complicadas o difíciles. Por eso es que se recomienda que para dar una noticia, de sea de muerte, de pérdida o sea de situaciones, hay que prepararla primero para que lo vaya asimilando poco a poco para que no genere ese impacto. De esa manera, como se le dice, hay que buscar la manera, la forma, la estrategia de decirle esa noticia. Los medicamentos tampoco se pueden suministrar sin una fórmula o una receta médica. ¿Por qué? Porque uno de los factores de riesgo que si yo me automedico en este proceso puede originar en ese futuro bebé algunas lesiones a nivel cerebral o algunas malformaciones físicas. Entonces no puedo ni medicar para darle una noticia, ni tampoco puedo darle la noticia así de una. Tengo que prepararla emocionalmente para poder dar la noticia. Y si va a ser un medicamento, tiene que ser un medicamento que sea avalado por un médico. ¿Por qué? Porque todo es transmitido directamente a ese futuro bebé. ¿Por qué le digo futuro bebé? Ya se habló de unas etapas que se dan durante la vida intrauterina, porque la etapa prenatal se llama también vida intrauterina, donde hay un proceso de cigoto o germinación. Yo voy a hacer un resumen, porque ya se lo explicó muy bien, solamente voy a hacer un resumen para que ustedes se vayan de pronto asimilando mejor la información. En esa etapa prenatal se divide en tres subetapas, digámoslo así, de que viene siendo la primera etapa, que es la germinación, es cuando los tejidos y las células se comienzan a formar, que va en el primer trimestre de embarazo. Hay una segunda etapa, que es la etapa embrional, es donde cuando ya se comienza a hablar de un embrión que tiene su sistema orgánico formado. Y esta tercera etapa, que es un feto, cuando ya existen características humanas esenciales en esa estructura. Por eso nosotros no se dice que no, que hay un bebé. El bebé es después del parto. Antes se conoce feto, embrión o etapa germinal o huevo. Yo soy de la que digo que cuando la mujer, desde el mismo momento, como decía Yasser, del proceso de germinación, cuando el óvulo se implanta, cuando el espermatozoide se implanta en el óvulo de la mujer, en el ovario de la mujer, ya estamos hablando de que hay una vida. Y por eso ya cuando se comienza a hacer el proceso de germinación, estamos hablando de vida desde el mismo momento. Por eso no estoy de acuerdo de que utilicen un supuesto método anticonceptivo, que es la pastilla el día después de, no, tengo relaciones y el siguiente día me tomo una pastilla y ya no quedo en embarazo. Ojo, no es que no quedas en embarazo, sino que si estás embarazada, si ya tú tuviste relaciones y ese espermatozoide fecundó el óvulo de esa mujer, ya estamos hablando de una etapa de germinación. Y tú estás, en cierta manera, esa pastilla se convierte en un medicamento que es para el aborto, de esa manera. Pero hay personas que eso es un debate, porque hay personas que dicen que no, que es un método anticonceptivo. Pero basada en la teoría, desde el mismo momento que el espermatozoide se implanta, estamos hablando de una etapa germinal y ya hay vida. Entonces, eso lo tenemos que tener presente. En la etapa germinal, las células se comienzan a dividir y hay un proceso de tejido, formación de tejido y de células que son esenciales para la vida del ser humano. Hablamos de una segunda etapa, que es la etapa embrional.
es cuando hay un crecimiento, ya el embrión crece rápidamente y se forman los órganos internos, como lo decía Yasser, la parte de los tejidos, el sistema nervioso, la estructura cerebral, como es compleja, se comienza a formar desde ese proceso, desde el primer trimestre como tal. Y la etapa fetal es cuando el cuerpo ya comienza, cuando ese feto comienza a tener figura humana, ya se le notan las piernas, los brazos, la cabecita, todo lo que está en sus extremidades superiores, inferiores, órgano interno y órgano externo. Entonces, también tenemos que tener presente que hay unos cambios físicos del feto que son fundamentales. Por eso que cada una de las etapas del embarazo, de los meses, son fundamentales para el proceso de formación física y emocional de ese futuro bebé. Porque desde el primer mes su sistema nervioso comienza comienza a formarse. El corazón comienza a latir. Entonces, así también se van formando otros órganos mes a mes que son representativos. No voy a entrar en detalle porque ya lo explicó. Quiero preguntar, ¿hay alguna duda de lo que ya se le explicó y lo que estamos viendo sobre el desarrollo físico del feto? ¿Hay alguna duda o todo está quedando claro? Bueno, por eso que aquí en estas etapas, en estos meses, como yo le estaba respondiendo, como María preguntó, si ingerimos medicamentos, claro que sí pueden haber algunas dificultades físicas y emocionales, porque digamos que están los 3 meses. En esos 3 meses de embarazo del feto se está formando, disculpen, y está comenzando a tener movimiento, el cerebro el sistema nervioso se está estructurando y todo el corazón empieza a latir y digamos que ese medicamento, la mamá le deposita la comida a ese futuro bebé a través del cordón umbilical. Todo lo que la mamá ingiera directamente va también lo está ingiriendo ese futuro bebé, porque ella lo alimenta con lo que ella ingiere. Entonces, digamos que la mamá toma un medicamento que es fuerte y va directamente, el bebé ingiere también ese medicamento, le puede producir algunas malformaciones físicas o a nivel cerebral. ¿Por qué? Porque se está estructurando esos órganos. Entonces, por eso es que vemos que muchas veces un niño nace con algunas malformaciones físicas, es cuando nace sin brazo, nace sin piernecita. Ya se también mencionó algo sobre la parte de la alimentación de la madre y los medicamentos o las vitaminas que toman en el estado de embarazo son importantes, el ácido fólico, muchos nutrientes, porque lo que van a hacer es fortalecer esa parte física y fortalecer cada uno de los órganos internos y externos de ese feto. Entonces, miren lo complejo que es esto. Cada mes es importante. Algo que decía también compañero Yasser, el proceso de los pulmones son importantes. Los niños que nacen prematuros necesitan un cuidado especial para que los pulmones comiencen a madurarse y a funcionar por sí solos. Por eso es que muchos niños cuando nacen antes de tiempo los llevan a cuidados intensivos, a todo ese proceso para hacer un proceso de maduración pulmonar, porque lo ideal es que el niño nazca a los 9 meses, porque tiene la posición, tiene todos sus órganos internos formados, los órganos externos están formados, tiene la posición para poder tener el parto normal. ¿Claro hasta ahí? Señor, y otra cosita también se me olvidó decir es otro problema que tiene que ver, que le hace daño al niño, es cuando la madre se aplica cosas químicas de cosméticos en el cabello. Sí, señor. Por ejemplo, cuando se aplica, por ejemplo, que usted estaba embarazada, se aplica un tinte, el peróxido le dilata la cutícula para que el tinte entre al cabello. Y al momento del tinte a entrar al cabello, ese
esos ingredientes químicos van directamente a la sangre. Y como van a la sangre de la madre, automáticamente le llegan al bebé. Y ahí cuando el niño puede venir con problemas al momento de nacer. Miren que lo que dice Yasser es fundamental. Nada más absorber, o sea, no estamos hablando de que ingirió todo eso, solamente con percibir el olor ya puede ocasionar algunas dificultades en ese bebé. El que es estilista lo sabe. A veces, miren lo que a mí me pasó, y ahí voy a contar mi experiencia. Yo con mi embarazo tuve muchas experimentos, ensayos y errores, digamos así. ¿Por qué? Porque a la edad que yo quedé embarazada, fue una edad a temprana. Para mí fue temprana edad y para los médicos también 20 años. De hecho, yo tuve a mi hijo de 20 años prácticamente. Entonces yo quedé embarazada. Yo de las cuentas que saco el día de regalo que me regaló papá del niño en ese momento, el día de mi cumpleaños, fue dejarme embarazada de mi hijo, porque yo tuve relaciones ese día, porque esa es la mala costumbre, tener de día de cumpleaños, tener regalitos que uno dice pobre, quedé embarazada. Mi hijo, sacando la cuenta, yo tuve relaciones el 11 de noviembre, que cumplo años, y mi hijo nació el 12 de agosto, o sea, los 9 meses completos. No estaba preparada, porque estaba cumpliendo solamente 20 años. Ni físicamente sí, porque la estructura, pero no es lo ideal. Ni físicamente, ni emocionalmente, ni en ningún aspecto estaba yo preparada para eso. De hecho, cuando yo estoy embarazada en diciembre, que uno se arreglaba el cabello y todas esas cuestiones, yo no sabía que yo estaba embarazada. Entonces, sí cometí eso de lo que dice Yasser, de los químicos y toda esa situación. Yo sentí que me cayó mal y que me tuve, pero no sabía que estaba embarazada. Sí logró afectar, porque de hecho yo digo que mi Camilo es un milagro de Dios en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque primero que todo, tuvo un proceso de químico para diciembre. Segundo que todo, ese día que yo salí a festejar mi cumpleaños, yo estaba tomada. Entonces también eso influye, que ahora lo vamos a ver. Y emocionalmente, durante todo el embarazo, viví muchas situaciones que que no era apta, porque una persona de 20 años emocionalmente no estaba preparada para asumir un reto de ser mamá. Entonces, miren que físicamente el niño nació bien, pero a los 2 días me broncoaspiró con un tetero. El médico, el tetero se lo estaba dando mi mamá, que era una experta, pero el médico decía de que había algo en él que le pudo haber originado alguna lesioncita en el pulmón. Haciendo el análisis, y llegamos a la conclusión que uno de los factores fue el químico que yo me apliqué en ese momento. No fue un daño grave, pero sí fue una situación que lo pudo originar eso. De hecho, también tiene un problemita en una ventrícula del corazón. También dice el médico que le lleve el tratamiento que se debe a eso también. Entonces, ¿Y usted qué se miren, aplicó, señor? mira, yo en ese entonces usaba mucho lo que era el Alicer. ¡Ay, Dios mío! ¿Sí? Sí, el Alicer, fíjate. O Yo me, ese contiene mucho plomo y es alcalino. Al momento de tener ese contacto, obvio. claro, el que el médico me lo dijo, que de hecho, después que yo hago todo, mire, cada uno de los aspectos, ¿sabes? O sea, mi embarazo, yo me vine a enterar que estaba en estado de embarazo a los 4 meses, porque a mí supuestamente me vino el periodo menstrual, supuestamente. Tuve relaciones en noviembre, papá de mi hijo no es de aquí de Sincelejo, se fue porque estábamos en la universidad, salimos de vacaciones, se fue para su pueblo y resulta de que, ajá, se fue de diciembre, se fue los primeros días de diciembre, de diciembre, enero, febrero. Cuando él viene, él me dice, tú estás como rara, estás como... Y yo me fui para Monpó y yo decía, y en Monpó me dio beriberi como en febrero, a unas prácticas de la universidad. Y entonces me hice la prueba, salió positiva. Entonces él me decía, ese hijo no es
así me dijo, porque yo me fui de vacaciones, dijo, pero vamos a sacar la cuenta, después porque se convenció, bueno, sí, pero a mí porque supuestamente él me llama a mí en diciembre y me dice, niña, ¿qué tiene? Y dije, no, me siento mal, me llegó el periodo, y supuestamente yo tuve un sangrado, pero el médico dice que fue salicer. Entonces, como yo me lo apliqué, supuestamente a mí me vino el periodo, pero no fue el periodo, fue síntomas de aborto. Pero como a mí me llegaba el periodo mal, entonces yo me acosté, duré varios días acostada y muchas cosas, entonces como que el niño logró, el feto como logró otra vez como que recuperarse. Miren todas las complicaciones. Entonces, como yo decía ya en enero, yo decía, no, a mí me vino un periodo en febrero, en enero. Entonces, supuestamente, cuando yo me quedo embarazada, cuando yo salgo, cuando ya yo me hago la prueba, yo quedé en estado de shock porque decía, no había tenido relaciones por 3 meses. Me vino el periodo en diciembre, y yo porque estoy embarazada. O sea, y después cuando me hice la ecografía, fue que me mostró en las semanas, pero solamente por analizar todas las complicaciones que tuvo el feto. Y entonces, ese es uno de los procesos. Señor, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando usted estuvo en el embarazo, ¿usted sentía que el cabello se le ensuciaba como más rápido? O sea, se le llenaba de grasa más rápido. Sí, claro, habían cambios, sí, claro que sí. Bueno, que ya por allá iba. Existe la queratina cosmética y la queratina natural. La queratina cosmética es la que vamos al centro, compramos y nos las aplica. Pero dentro de nosotros tenemos que es la queratina natural. Nuestro cabello por sí solo, él brota una queratina natural, que esa no le hace daño a nada. Entonces, al momento de las mujeres entrar en embarazo, esa queratina se activa mucho más. Hay muchas mujeres que en embarazo, usted le ve, ay, tienes el pelo bonito, pero después de embarazo se pone que tienes que cortarte. Entonces, cuando están en embarazo, esa queratina natural, ella se activa mucho más rápido y por eso hay muchas mujeres que pasan con mucho cabello como si estuviera muy sucio, muy sudado, pero no es eso, es esa queratina normal que nosotros tenemos. Yo, Todo el mundo tiene esa queratina. yo no sabía que tenía una queratina natural. Créeme que Sí, me acabo y de informar. ella se ve mucho más en los cabellos que son naturales, en los tinturados casi no se ve, porque ya un cabello tinturado ya no es el mismo, ya está procesado químicamente. Pero mírate que tú en un cabello natural, el estable te pasa estable, pasa brillante, bonito, tú te haces un cepillado y te queda espectacular, porque esa queratina natural se activa y cuando están en embarazo ella se activa el doble. Al momento de tú dar a luz, automáticamente tienes que cortarte el cabello porque ya está ahí, llegó. Ella ya empieza a salir, ella normal, como la de ella. Si nos damos cuenta, nosotros en el crecimiento del cabello siempre está como un medito, así. Está como una grasecita, es eso. Y fíjate que en la parte de las puntas no está. Entonces ella tiene un límite. Ella se activa como dentro de 3 a 4 centímetros de crecimiento. Ya del medio hacia las puntas ya uno tiene que ayudar con tratamientos porque ya la queratina no llega hasta allá abajo. Si nos damos cuenta en un cabello largo, de medios a punta está seco. ¿Y cómo está el crecimiento? Como si estuviera recién planchado, bonito. Y mira que ya en las puntas no, entonces ahí es donde entra el acondicionador, los reporizadores, los tratamientos que ayudan que se active como esa queratina hacia abajo. Entonces ahí es una diferencia que hay entre esas dos queratinas. Fíjate que todo eso no lo sabía. Gracias, Yasser, por la información. Ustedes lo sabían ni idea. Bueno, Yasser, gracias. Me quedé fue sorprendida. Bueno, entonces continuamos acá. Entonces, estos cambios físicos del feto mes a mes son muy importantes porque ayuda a todo lo que es el proceso de pronto de formación física y neurocerebral, porque el cerebro también está en ese proceso. También tenemos que tener presente que durante el periodo de gestación sucede algo muy importante que es el desarrollo sensorial. Los órganos de los sentidos están activados o se están desarrollando.
El bebé, eso es falso, que el feto no siente, que ese futuro bebé no siente. Antes teníamos un mito de que las mujeres que estaban en estado de embarazo decían, "No, él no escucha, es que él no escucha, no ve, no le gusta nada". ¿Sabes? Simplemente tenían, andaban como la mamá cangura, cargando su embarazo, su fetico ahí, pero ellos, según ellos, no sentían, no escuchaban, no, eso es totalmente falso, porque actualmente hay artículos científicos y experimentos que comprueban de que el bebé, desde que está ese futuro bebé que está en el vientre materno, ya él responde a ciertos estímulos del exterior, del medio, porque ya él escucha, ya él ve, ya él degusta, ya él tiene memoria. Por eso es que es importante, la parte sensorial es muy importante en el niño, porque favorece al desarrollo intelectual y al desarrollo cerebral. Aquí es la importancia de la estimulación temprana. ¿Cuál es la estimulación? La estimulación es un proceso en la cual la mamá comienza a diseñar diferentes estrategias para, como su nombre lo dice, estimular a ese futuro bebé. ¿En qué aspecto lo estimula? En la parte auditiva, en la parte de caricias, cuando habla, cuando le coloca músicas que son relajantes, cuando le lee cuentos, cuando comienza a decir cosas y expresarle cosas, estamos hablando de una estimulación. Y está comprobado científicamente que un bebé, cuando es estimulado, es un bebé que tiene un mejor desarrollo cognitivo e intelectual. ¿Por qué? Porque esas actividades que la mamá realiza durante ese proceso de gestación enriquece y logra no solamente un desarrollo físico, sino que también logra un desarrollo emocional y un desarrollo cognitivo adecuado. Porque la mamá cuando está estimulando, el papá cuando están estimulando, establecen un vínculo afectivo con ese futuro bebé. ¿Cómo estimulo? Como les dije, hablándole, acariciando, teniendo contacto cuando me voy a bañar con la espuma, con el aceite, todo eso le estoy estimulando. Cuando comienzan a hablar o colocar música, también estamos estimulando. Y eso es muy importante porque el niño desarrolla ciertas habilidades. Y también favorece la parte emocional. Yo cuando ya me enteré del embarazo, a los 4 o 5 meses comencé a estimular con canciones y con lecturas de cuentos. Y mi hijo ha desarrollado la inteligencia auditiva. Él para poder aprenderse algo, él tiene que escuchar lo que se va a aprender. Y él ha tenido el ejercicio de que él graba audios estudiando y después repite. Él dice que es la única manera de pronto asimilar o de captar más rápido la información. Y sí, tiene razón, porque cuando él estaba en embarazo, yo lo que hacía era, todo era hablarle, le leía cuentos, le colocaba música, entonces a través de esa parte auditiva. También tenemos que tener presente que el feto degusta en el vientre materno. A veces esto dicen personas que no creen en esto, pero sí es verdad. ¿Cómo así que degusta? Ustedes saben que la mamá, a través del cordón umbilical, ella le transmite la parte de alimentación. Entonces el bebé en ese proceso, él va a distinguir cuál es un sabor agradable o un sabor desagradable o amargo y lo deja de tragar porque todo se deposita en el líquido amniótico y él todo eso lo comienza a tragar, se convierte en un líquido. Entonces, digamos que una mamá en estado de embarazo de pronto ingirió algo, de pronto como algo ácido, el bebé ya sabe que eso no es agradable, entonces no lo vuelve a ingerir. Y también las que somos mamás, también podemos saber, yo no sé si a Eva le pasó, no sé, pero cuando una mamá en estado de embarazo le quema una comida, de pronto que le cayó mal, se vomitó o algo y la comida no le cae, el bebé cuando nace, ya cuando es un niño, él poco va a tolerar esa comida. A mí sí me pasó también porque a mí me gustaba mucho el hígado
Y de hecho yo durante el embarazo comía mucho hígado, pero en un momento me cayó mal. No sé qué pasó, me cayó mal. Y la presente, yo siempre quise que mi hijo comiera hígado, porque a mí me gusta, entonces él no le gusta. Y yo le digo, pero ¿por qué? Si yo desde pequeñito te comencé a dar y tú nunca, siempre comenzaba y lo vomitaba. Y entonces, analizando la teoría, nosotros podemos ver que lo que yo rechazo en el vientre, de cierta manera también produce un rechazo ese niño cuando nace referente a la comida, porque ya él comenzó a distinguir lo agradable y lo que no es agradable. Sí quedó claro en esa parte. Sí, señor. El oído, el bebé, el feto sí distingue voces, porque está comprobado que dentro del útero materno existe una intensidad sonora de los sonidos de 50 a 60 decibelios. Es decir, que el bebé si escucha una conversación en un tono normal, cuando no es que va a acordarse de la conversación que la mamá tuvo con el papá, no, simplemente que cuando nace la voz se le hace familiar. Y entonces, ¿por qué? Porque él comienza a distinguir las voces. Por eso se recomienda que cuando está en embarazo la mamá le hable mucho a ese futuro bebé y el papá también, los hermanos, las tías, pero cuando él nazca y escuche esa voz, se le haga familiar. Ya. También referente a las canciones también. Hay canciones que por lo menos yo también colocaba mucha canción y él cuando estaba pequeño se dormía con las canciones porque ya él distinguía esa canción. Claro, también tienes que saber qué canciones. No le voy a poner ahora una champeta, porque eso lo activa más. Bueno, Nueva Bonnie. Hércules, ya sé. Eva está calladita. O Eva, Aquí estoy, señor. pero está súper callada ya. Ay, señor, porque ya Eh, tanto bullying, yo me quedo callada mejor. Ay, Dios mío, Eva, tú sí eres pobrecita. habladora. No, mentira, lo que pasa es que Pobrecita. estoy en tres partes, estoy en tres partes. Llegó Rafa, le estaba sirviendo la comida y escuchando a la misma vez. Ahora está haciendo las divisiones, también estaba pendiente de eso, entonces estoy también dividida en tres partes. Sí, porque tú hablas y nada, no te has dejado sola hoy. Aquí Me estoy, dejaste no. en toda la posesión solo. I love you. Bueno, referente a lo que tiene que ver con el tacto, aquí él comienza cómo se desarrolla el tacto. Sí, el primer sentido que se pone a funcionar en el bebé es el sentido del tacto con las caricias. Es la primera parte sensitiva que él desarrolla y que realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque a los 11 meses de embarazo, la planta de los pies y sus genitales muestran cierta sensibilidad. Entonces, aquí también se dice que el tacto, la mamá a través de las caricias también comienza a hacer el proceso de una estimulación en la parte táctil como tal. Entonces, el bebé, por eso es que es bueno acariciar el vientre materno para que él también comience a distinguir esas ciertas caricias que se le da, porque ellos sí comienzan a utilizar el sentido del tacto acá. ¿No ven que los bebés cuando están en el vientre, bueno, las que somos mamás, en la ecografía, el bebé muchas veces se lleva el dedito a la boca, se coge la piernecita y se la lleva a la boca? Entonces son cosas que para él, las caricias entre ellos y agarrarse entre ellos, eso es importante porque es una parte sensitiva de él. O sea, que si tiene sensaciones. Cuando el feto está colocando el amor propio. Cuando, cuando está colocando que ya El amor propio desde pequeño. ¿cómo así el amor propio? Ajá, que él mismo se abraza, se Ah, tupateo. sí, sí, claro, claro que sí, amor propio, claro. Él mismo se abraza, se acaricia y todo eso bien, sí, eso es algo que se da. ¿Qué ve?
El bebé cuando está, el feto cuando está en el vientre, ya él comienza a tener sensibilidad a la luz. Por eso que en la estimulación muchas veces utilizan unas, ¿cómo se llama eso? Unas lamparitas, unos foquitos de luces o papelitos de colores, de luces transparentes, que son celofanes. Se lo colocan para que él comience a distinguir entre la oscuridad y la claridad. Por eso se dice que es muy importante, el feto retrocede, distingue cuando la luz, cuando ustedes prenden la luz de una lámpara en el vientre materno, ya las pupilas se comienzan a dilatar. Entonces, por eso es recomendable que la mamá en estado de embarazo use ropa de colores que sean llamativas para mantener el niño despierto, activo y atento en lo que tiene que ver con la parte de los colores como tal. Entonces, en esta partecita, para esto los factores de la parte de los órganos de los sentidos son importantes. De acuerdo a ese proceso se comienza a hacer la estimulación prenatal. ¿Oyeron mis hijos? ¿Quedó claro? Sí, señor, clarísimo. Sí. Vamos a hablar de la parte emocional. ¿Será que el feto desde que está en el vientre siente emociones? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Por qué ellas? Señor, porque les comenté que ya cuando la mamá siente los movimientos del bebé, ya ella está adaptándose a que va a ser madre y eso a ella le da felicidad. Y le habla a la barriguita, le mueve aquí, le mueve, y el bebé va recibiendo esos estímulos, se ve mucho lo que ya es lo que es la parte emocional y ahí va desarrollando esa parte del bebé. Total. Bueno, mira, lo que dice De la hecho, sí, Teresita. Dime, Eva. de hecho, sí es cierto, porque los abuelos antes lo dicen como experiencias, pero es real, que dicen cuando la madre llora mucho, los bebés nacen llorones. Pero si la mamá es una mamá activa, feliz, que siempre está, que hace ejercicio, que también es un niño que va a ser activo. ¿Por qué? Porque es lo que es el sentimiento que le está transmitiendo la madre. Por eso es que cuando la mujer es violentada, es maltratada física y psicológicamente, muchas veces no, en la mayoría de los casos, por no decir todos, los niños nacen con esos traumas y se puede ver reflejado que cuando el niño duerme de pronto se asusta, así que se espanta o de pronto llora que dice uno sin ningún sentido, pero en realidad que él trae a colación lo que la mamá le sucedía cuando estaba en el vientre. Excelente, Eva. Mire, ese factor emocional, vuelvo y les repito, la madre le transmite todo al feto a través del torrente sanguíneo. El torrente sanguíneo es la comunicación directa que la mamá tiene con ese futuro bebé y ahí se transmiten las emociones. Lo que dice Eva es cierto, nuestros abuelos decían, no llores porque el niño te va a salir llorón, un ejemplo. Y eso es algo que yo también comprobé. Cuando estaba en embarazo, lógico que, como les venía contando en la historia, yo lloraba con mucha frecuencia porque yo me casé con el papá de mi hijo, porque el papá de él, la mamá de él y mi mamá prácticamente nos obligaron a casarnos cuando se enteran de que estoy en embarazo. Ni él y yo realmente queríamos eso, porque nosotros ahora que somos amigos y hablamos, si nosotros no nos hubiesen obligado a casarnos, de pronto hubiésemos tenido una relación diferente y estuviéramos de pronto en estos momentos juntos. Pero fue como la presión. Y claro que sí nos queríamos, pero no era el proyecto de vida. Yo estaba terminando ese semestre, claro que yo terminé, o sea, ya estaba, yo total es que yo me gradué, yo estaba creo que en embarazo, sí, ya estaba en el último semestre. Entonces, él también, estábamos ya terminando. Entonces, nuestro proyecto, nuestros sueños no era ser papá. Entonces, pero ajá, fuimos irresponsables y no nos cuidamos. De hecho, porque yo tenía un problema de miomas que no podía tener hijos. Yo le doy gracias a Dios que mi hijo es una bendición, porque mi ginecólogo, ahora que me hicieron el proceso, mi cirugía, me dice que él no se explica cómo yo quedé embarazada.
O sea, eso para mí fue un milagro. Y gracias a Dios, que por eso yo le digo a él que él es mi bendición, porque gracias a esa situación yo pude ser mamá, porque si no, no hubiese podido ser mamá. Porque a mí los ginecólogos me lo dicen que yo no había podido ser mamá porque yo tenía un problema de endometriosis. Y una mujer con endometriosis muy difícilmente queda en estado de embarazo. Y nosotros nos confiamos en eso. Y mi mamá estaba esperando que de pronto yo tuviera más edad para hacer una cirugía. Pero bueno, tuvimos relaciones y quedó. Eso es Dime ya. una eso es una rebendición, porque de remate lo que hizo en diciembre, que se aplicó esto, se aplicó otro, tomó, brincó, bailó y no se salió. Y no se salió. Yo se lo digo y yo se lo digo, papi, tú eres una bendición, mira esto. Yo te tuve, yo no le, yo te tuve a ti, yo estaba tu papá celebrando mi cumpleaños, los dos estábamos ebrios, y yo le hago, y yo le hice examen a mi hijo de todo. Le hice un examen, un encefalograma, le hice un examen de neuropsicológico, porque de pronto si tuviera algún trauma, o no tanto trauma, sino alguna una lesión a nivel cerebral. Y no, gracias a Dios que los médicos me dicen que él es un milagro de Dios. Entonces, eso es un testimonio que yo siempre doy. Entonces, mira que lo que hice ya hacer es cierto. Todo lo que yo hice a los 4 meses que me entero que estoy embarazada, que no hice en diciembre, en las fiestas del 20 de enero, donde yo, o sea, eso es una locura. Porque yo ahora que soy un poquito recatadita, pero yo antes sí me gustaba salir mucho. Entonces ya yo digo que esa etapa la quemé. Por eso cuando yo voy a Yasser, yo digo, si era yo también en la edad de Yasser, de pronto así, como que me gustaba mucho la fiesta, los conciertos del 20 de enero no me los perdía para nada. Y yo fui embarazada al concierto. Y me subí yo dije, Dios mío, padre, yo me acuerdo y yo digo que es un milagro. Entonces, miren que yo, cuando ya mi mamá me dice, tienes que casarte, nos casamos para junio, y iba a tener a mi hijo en agosto, nosotros no teníamos absolutamente nada. Simplemente creo que nos dieron 200.000 pesos y nos dieron, tomen aquí en una habitación. Y ustedes verán ahí cómo se defienden. Yo digo que gracias a esa situación de que mi papá nos logró, o sea, es una enseñanza para mí. Y yo sé que para él también logramos madurar en muchos aspectos. A vernos solos, sin apoyo prácticamente, recién casados, no teníamos ni dónde dormir. Yo viví un embarazo no tan tranquilo, yo pasaba llorando con mucha frecuencia, yo no comía, yo era llora y llora total, todo el embarazo fue llorando. Cuando ya mi hijo nace ya la situación de ellos como que él comenzó a trabajar y ganaba muy bien porque él salió de su universidad, se graduó, el papá era político en ese